En mesa tenemos a la abogada Nitzia Góndola y vamos a hablar sobre la filiación. Buenos días, bienvenida a la mesa de Ají. ¿De qué se trata? ¿Qué es este término, filiación? Sí, muy buenos días a todos. La filiación es lo que conocemos en realidad como el reconocimiento que hace un padre o una madre a su hijo. Este reconocimiento debe ser voluntario, igual puede ser a través por el vínculo de la consanguinidad o se puede dar también por una adopción. Ok, este tema precisamente sale a raíz de la llamada que recibimos la semana pasada durante este segmento, Exacto. en donde una televidente pues manifestó un caso de la vida real que le estaba ocurriendo. En este caso, el ex esposo de ella había reconocido y no es el padre biológico de su hijo. Al separarse, pues ignora todas las responsabilidades Que acarrea. que acarrea precisamente cuando usted reconoce a un hijo que no es suyo. Exacto, tenemos que tener en cuenta que al reconocer, al filiar a un menor de edad, independientemente sea hijo biológico o no, esto acarrea responsabilidades, derechos, deberes y derechos como un padre biológico. Ahí no se va a hacer ningún tipo de distinción y el niño va a tener derecho a poder reclamar a ese padre una pensión alimenticia, como en el caso de la señora que nos llamó en esa ocasión. La única forma de impedir que esto se pueda dar es a través de un proceso de impugnación de paternidad. ¿Quién impugna la paternidad? ¿Qué es el proceso de Ajá, impugnación? el que puede impugnar la paternidad es el que ha reconocido al niño, pero ojo, el proceso tiene un año para las personas o para los padres que no tenían conocimiento si era o no hijo de él. Pero en este caso del señor, él sabía que no era hijo suyo y él lo reconoció de forma voluntaria. Así es que allí el juez podría negar esa impugnación y mantener al niño con ese apellido. ¿Qué significa la Que impugnación? la impugnación es impugnar, quitarle ese apellido y verificar quién es el padre biológico en realidad. Los derechos, la Convención de los Derechos del Niño pide o reconoce que todo menor debe saber quién es su padre biológico. Así es que ahí se crea una disyuntiva en cuanto a la ley. La ley te pone un año para impugnar la paternidad, pero también te dice que el niño tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Una pregunta. Y por eso se entra más allá a investigar esa paternidad. Cuando una persona decide reconocer a un hijo, en este vamos a ver, cuando un hombre decide reconocer a un niño que no es de él, ¿el padre biológico pierde todos los derechos? Como no está reconocido por el padre biológico, no es que pierda los derechos. Él podría impugnar esa paternidad y decir, ojo, el que lo reconoció no es el padre biológico, soy yo y pido una prueba. Ahí me voy a un proceso judicial de filiación o reconocimiento donde yo impugno la paternidad y pido ser reconocido como el padre biológico de un menor. Pero que acarrea no solamente ponerle el apellido, Exacto. porque aquí Claro, pues, de acarrea. repente hay peleas de dos hombres por ego y aquí la parte más susceptible es el bebé o el niño y es, o sea, asumir, Exacto. sí, tiene mi Esa apellido, lleva mi responsabilidad. apellido, pero también tiene usted la responsabilidad como padre de cubrir todos los derechos Exacto. y Y eso- todas las necesidades económicas, amorosas, Exacto. afectivas, etcétera. Y eso es etcétera. bueno aclararlo porque se da mucho los casos. Me dejé con el padre biológico de mi hijo, inicio una nueva relación y entonces como ese se porta mal, yo quiero que mi nueva claro. pareja lo reconozca. No, señores. Si el niño ya está reconocido por su padre biológico, así se va a quedar aunque sea un mal padre, aunque no cumpla con sus deberes. Ese es el padre biológico del niño y no podemos impugnar o pedir que sea otra tercera persona que no lo es, venga a reconocerlo, porque estamos creando una suplantación de paternidad y también es un delito. Le estoy mintiendo a las autoridades quién es el padre biológico de mi Pregunta. hijo. No es por conveniencia, es simplemente el derecho del niño de saber quién es su padre ¿Puede el biológico. padre biológico, en caso de ser una persona irresponsable, que no quiere al niño, que no le importa, que no está cumpliendo, puede él ceder esa afiliación también? ¿Puede él decir renuncio a esto para que otra persona se haga cargo? No. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en cuarto grado, hace poquito, en la escuela primaria, tenía una compañerita de escuela cuya madre se volvió a casar y ella adoptó el apellido nuevo del padrastro y según tengo entendido ellos se iban del país. Entonces, por eso pregunto. Ok, Quiero sí, saber habría que cómo ver el aplica esta escenario. regla. No es que el padre renuncie a la paternidad, es una filiación, ese es un derecho innato del niño, ese vínculo se crea por consanguinidad,
pero sí se puede suspender, sí se puede inhabilitar a un padre que no ha sido responsable, que no ha cumplido con su pensión alimenticia, que no se ha relacionado con su hijo. Este es un proceso de suspensión de patria potestad y en los casos de adopción es necesario inhabilitar a ese padre biológico para que pueda entrar otra tercera persona a reconocer o a adoptar, que ahí se tendría que ver cuál es el caso y sí se puede hacer, pero no es que él renuncie automáticamente y digo, no, yo no lo quiero. Hay que probar que no ha cumplido con sus deberes de padre y entonces se le inhabilita, se le suspende su patria potestad para que pueda ser adoptado por otra persona. Y allí sí pierde, disculpa Erika, allí sí pierde ya todos los derechos al niño ser adoptado por otra persona. Ese padre biológico, aunque sea el padre biológico, pierde todos los derechos con relación a su hijo porque ya él pasa a ser hijo legal de otra persona para toda la vida. Tenemos que recordar que la adopción es algo que no puede ser renunciado, no puede ser anulado. Para toda la vida seguirá siendo el padre, aunque se dé un divorcio de esa pareja. Así es. Tenemos llamada porque estos temas siempre pues despiertan la curiosidad y hay muchos casos que estoy segura mucha gente está pasando en casa y no tiene la orientación o la información, para eso hacemos este espacio. Buenos días. Muy buenos días. Hola. Mire, en este caso le habla una abuelita que se pasó casi 7 años, 8 años criando a mi nieta, que mi hijo reconoció, ¿no? Eso está en la casa, en el juzgado allá de familia, ¿no? A mi hijo la han privado de ver a su hija, ¿no? Y a su hija la han privado de ver a su padre, aunque sea adoptada, ¿no? Reconocida legalmente por él desde que nació, ¿no? Viviendo con él más de 5 años, ¿no? Los papás se separaron, no son casados, ¿no? Y mi hijo automáticamente fue el que puso la pensión a la niña, ¿no? Después quedó sin trabajo, ¿no? Un hombre que mantuvo a esa niña 100% y a la señora más de 6 años consecutivos, cuando quedó sin trabajo lastimosamente en los tiempos en que estamos sin trabajo, ¿no? Dejó de asumir su responsabilidad como padre en cuanto a pago, ¿verdad? En cuanto a... Pero no a visita de niña, de su hija ni nada, ¿no? Esa niña adora a su padre, tiene más de 1 año, o tenemos más de 1 año que ni siquiera la podemos ver, ¿no? Las veces que la justicia dio una orden para que la pudiéramos ir a buscar y ver, la mamá con el padrastro nuevo se escondió, nunca nos dio cosa de las niñas, en varias veces ha sido eso, y total, que la justicia lamentablemente no ha hecho nada, ¿no? Y le están privando a esa niña. Ha pasado más de 1 año que ella no ve a su papá. Y imagínense, ¿no? Han tenido todo el tiempo para envenenarla a ella diciéndole que en contra de su padre, ¿no? Esa niña yo la agarré desde chiquita, le enseñé a caminar, la enseñé a dibujar, la enseñé a hacer su rompecabezas, la enseñé a contar, ¿no? Y hoy día me tienen privada de poder ver a mi nieta, porque para mí esa es mi nieta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace la justicia? Más de 1 año y pico lleva este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no, con la justicia que está privándole a la niña? No por capricho de la mamá, ¿no? Es capricho de la mamá, ¿no? Y del nuevo papá que ahora quiere quitarle incluso el apellido, ¿no? Después de casi 8 años, esa niña tener un apellido. Tengo una ahora quieren tranquilamente cambiarle el apellido. ¿Cómo es posible eso? Esa es su hija. ¿Qué clase de justicia tenemos aquí en Panamá? Es su hija biológica. Buenos días. Buenos días, señora. Esa es la hija biológica de su hijo. De su sí, hijo, entiendo ¿verdad? que es la hija biológica de su hijo. Aunque intente quitarle el apellido, no va a poder. No se puede. Porque aunque ella impugne, a la hora de hacer una prueba de ADN va a salir que tiene un vínculo de consanguinidad con su hijo. Así es que allí no cabe una impugnación de paternidad. En cuanto a la guardia y crianza, el tema de la reglamentación de visitas, tenemos que ver cuál es el argumento que ha llevado esta señora ante un juez para que se pueda impedir
un régimen de visitas, aunque entiendo que la juez lo ordenó, pero Claro. simplemente ella se esconde. ¿Qué pasa, por Ustedes ejemplo, como qué partes pasa interesadas deben pedir el desacato de esa persona o hasta en un momento solicitar ustedes la guardia y crianza de ese niño Pregunta, para cuando- que el juez pueda buscarlo donde esté y porque no se le puede privar, es un derecho de la niña de mantener su visita con su padre Independientemente de que y el padre poder cumpla verla. con la pensión alimenticia o no, es un derecho ver a su padre. Exacto. Está muy relacionado la pensión alimenticia con el régimen de visitas. Claro. Sabemos que si quieres ver a tu hijo, quieres pasear con él, también tienes que mantenerlo y darle alimentos. Claro. Pero lastimosamente están separados. ¿Cómo funciona un proceso. la justicia en este caso, por ejemplo? Exacto. Que en los primeros años, tengo entendido, según dijo la televidente, Vivió los con primeros 5 ellos. años, de hecho se nota que la señora, la abuela está muy afectada porque no puede tener ese contacto con la niña. Y estoy segura que la niña también tiene que estar afectada porque ha crecido, ha perdido ese contacto. O sea, ¿cómo maneja la justicia este tipo de casos cuando hay una orden o una reglamentación de visitas, aunque el padre no esté cumpliendo con la pensión, que también eso tiene otro proceso? O sea, ¿cómo se maneja si en este caso la mamá y el padrastro están en desacato? Exacto. El juez de guardia y crianza no va a Ambos están verificar en desacato. si el papá cumple o no con una pensión alimenticia. El juez de guardia y crianza lo que va a velar es porque la niña se relacione con su padre, al menos que exista alguna denuncia de maltrato al menor, Ok. que es lo que no sabemos. Claro. Hay que ver cuáles son los argumentos que utilizó esta señora como para impedir esa visita. Pero la parte demandada le corresponde probar que no existe tal maltrato y a través de evaluaciones psicológicas se puede determinar el grado de afectación que tenga la niña. Y el juez tiene el deber, aunque sea ordenar visitas supervisadas para que se hagan a corto plazo, pero que la niña siga ¿Estas manteniendo visitas esa... supervisadas son semanales? ¿Cómo se hace? Son semanales a través de psicólogos que son los que van a vigilar cómo se da esa relación. Igual, hay una trayectoria, 5 años donde esa niña vivió con una familia, con su familia, y no es que la puedes sacar de su núcleo, de esa forma no. Y también está la parte, ella habló de la manipulación, se da mucho. Lastimosamente cuando las parejas se separan, se da mucha la manipulación de los padres hacia los hijos. Se inventan toda clase ¿Sabe qué de errores disparates y no se dan cuenta que le hacen daño es a sus propios hijos, que son los que ya después empiezan a crear algún tipo de resentimiento contra su otro progenitor. conciencia. Pero todo eso se debe vigilar e investigar con un psicólogo. Hay que tomar Igual- conciencia, pues los afectados al final son los niños. Tenemos otra llamada telefónica, abogada. Buenos días. Buenos días. Se cayó la llamada. Pero Habían tenemos- 2 llamadas en espera, así que vamos a ver si colocamos la otra llamada. Producción, buenos días. Hola, buenos días. Los Muy dos. bien. Cero cayeron las 2 llamadas. Sí, Continuamos. lo que iba a señalar es que, ok, no es que la justicia no haga nada. Sabemos que hay muy pocos juzgados seccionales de familias encargados de regular estas visitas. No puedo excusar al órgano judicial, pero por la cantidad de expedientes que hay, a veces no es que le dedicamos toda la semana a un mismo expediente, tenemos que ver miles de expedientes en un día. Así es que le corresponde a la parte interesada insistir todos los días, todas las semanas con su abogado, que se le dé prioridad a su ¿Qué expediente. pasa si, por Pero ejemplo, si no nosotros tiene nos plata para perdemos, pagar un abogado? pero Por está ejemplo, la en este caso, defensoría, está o la sea, defensoría de oficio, porque- están las universidades privadas, cuentan con Cuenta con estos consultorios servicios, estos que consultorios. pueden ayudarlos a este mecanismo. Porque si el señor pierde su trabajo y está viendo cómo subsiste en el día a día, pues Sí, yo me pero pregunto, o si sea, no ¿cómo tiene tener plata dinero, para pagar un si abogado? no tiene dinero para pagar un abogado privado, puede buscar la asistencia en una universidad privada. Todas las que tienen facultad de Derecho cuentan con un consultorio jurídico donde pueden pedir esa asistencia. Ok, Pero interesante. como les digo, hay que insistir, hay que estar como la gota Ahí, todos los claro días que allí sí. para que el juez responda a su caso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Licenciada, un caso, por ejemplo, que la persona reconoce que el niño y le da pensión y todo, pero tiene dudas sobre y la mamá se niega a hacer el ADN. ¿Cómo puede hacer para verificar y confirmar? Porque que eso es así. Interesante pregunta. O sea, el señor se hace cargo Ajá. del niño, Pero tiene una pero duda. tiene una duda. O sea, que era una pequeña duda y le quiere hacer la prueba de ADN y la madre se
niega a hacerle la prueba de Exacto. ADN? ¿Cómo se maneja este Si caso? el niño está debidamente reconocido por este padre que es responsable, él puede tomar al niño y llevarlo a un laboratorio privado y hacerle la prueba de ADN. Oh, wow. No necesita ni siquiera de la autorización de ella, sino va a ir a un proceso legal. Puede llevar al niño, se pueden hacer una prueba de sangre, una prueba de saliva. Sin el permiso de la mamá. Sin el permiso de la mamá, puede hacerse de forma anónima también esa prueba de ADN, siempre y cuando no vayas a interponer o utilizar ese examen en un proceso legal. Si lo vas a utilizar en un proceso legal, entonces sí tiene que necesitas ser la autorización. de la autorización de ella para hacer la prueba. Pero usted como padre puede agarrar a su hijo e ir a un laboratorio y hacerle la prueba. Tenemos otra Para llamada, salir de Rosy. esa duda, ¿no? No, pero eso es una duda terrible. Tenemos otra No sé cómo llamada. vivir Buenos con días. Buenos días. Buenos Sí, días, buenos bienvenida. días. Felicidades por Caballero. el programa. Bueno, imagínense esta ¿Pueden trauma subir que- un poquito el volumen allá en producción, por favor? Que no se escuche. Aquí silencio, please, que no escuchamos la llamada. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Imagínense el trauma que pasé yo, que cuando antes me dejé con la primera esposa. Buenas. No me digas que se cayó la llamada. ¿Sí? Se cayó la llamada. Bueno, seguimos entonces Puede con llamar el tema en nuevamente, mesa. caballero. Sí, Muy bien. hablando de estos procesos de filiación y se dan mucho como el señor, porque estoy casado, porque vivo con una persona y está embarazada, automáticamente yo corro y reconozco a ese bebé. Pero puede ser que tan pronto va creciendo, no veo ese parecido. Yo tengo como padre biológico o legal el derecho de ir a hacer esa prueba de ADN para esclarecer la duda que pueda tener. Se dan muchos casos también donde mujeres van voluntariamente al registro civil y dicen, no, el papá de mi hijo es fulano de tal, con apellido y cédula tal. Y se les filia, a ellos se les notifica personalmente y el hombre se Ok. puede oponer o no a ese reconocimiento o puede solicitar una prueba ¿Qué de pasa ADN. cuando el caballero se niega? Cuando se niegan, pueden ir, se les remite automáticamente a un juzgado seccional de familia para que se haga la prueba de ADN. Hay otros que no se niegan y dicen, no, apúntenlo. Pregunta, ¿cuánto Pero se puede impugnar la paternidad en caso de que tenga esa duda y se comprueba a través de una prueba de ADN que no es hijo suyo. Qué difícil todo Qué esto, ¿no? difícil, Wow. tenemos otra Sobre todo llamada. para el Se niño, da que es el afectado mucho, siempre. Se da muchísimo. se da mucho y estas mujeres están faltando a la verdad, Wow. o sea que ellas caen en lo que es un falso testimonio y pueden ser sancionadas penalmente. Tengo una pregunta, pero vamos primero con las preguntas de nuestros televidentes. Buenos días. Hola. Hola. Muy bonito su programa, muy interesante. Muchísimas Gracias. gracias. Su pregunta. Mi pregunta es por qué. Yo tengo la situación de que mi hijo con 2 años de edad, su padre se encuentra detenido, pero esto no lo está ayudando, ni él ni sus familiares. Entonces, dentro de los familiares hay otra persona que estuvo preso, pero se encuentra en la casa y aún así tiene malas prácticas. Yo no lo dejo ir para allá, pero ellos quieren verlo y yo le digo, bueno, pueden venir a mi casa para que puedan verlo. Incluso si el señor sale, si el papá sale, que lo pueda venir a ver a mi casa. Incluso ellos no lo están ayudando. En ese caso, ¿cómo puedo yo hacer? Exacto. Si ellos de forma voluntaria no aceptan este acuerdo que usted les está planteando y si ellos insisten, usted no tiene ninguna obligación de darlo. Ellos tendrían que accionar ante la ley y pedir un régimen de visitas. Ellos pueden pedir como Puede abuelos, hacerlo me la imagino. abuela, la tía. Me imagino son abuelos, exacto. Ellos Porque pueden si hay pedir, alguien que, o sea, pero en ese momento que a usted la notifican, usted va a tener toda la libertad de explicar por qué no. Porque usted no quiere que se dé esa relación de forma abierta. Y el juez tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger al niño. Pero bueno, porque ella no le está sabemos. impidiendo la visita, está diciendo, vengan a mi hogar y aquí exacto. está. Y lo lógico es que vayan a su casa. Claro. Pero si ellos insisten en que sea de otra forma, usted quédese tranquila hasta que sean ellos los que accionen ante la ley. Usted no está obligada a cumplir las órdenes de ellos. Y más si son personas que no contribuyen con la pensión alimenticia. Claro. Otra cosa, disculpa, si el padre está detenido y estos familiares quieren mantener un tipo de régimen de visitas, usted también puede obligarlos con la pensión alimenticia. ¡Ulala! Usted los puede demandar a ellos, sea abuelo, sea tío, ya que hay una prueba de que el padre no puede cumplir con la Claro. pensión alimenticia. Usted lleva la certificación del centro penitenciario donde él está detenido para que esta obligación se le pueda pasar a cualquiera de sus Es lo que le familiares. iba a preguntar, en ese caso, ¿a quién se le pasa la Lo normal, obligación? lo normal sería a los padres si están vivos, si no, a alguno de los hermanos, si
Si están reclamando régimen de visitas, yo puedo también pagar una pensión alimenticia. supuesto. Hay un orden de prelación, pero entonces ella tendría que verificar cuál de ellos reúne los requisitos para pagar una pensión alimenticia. Eso pasa en los casos también en los que los padres no están detenidos, pero son irresponsables, ¿no? Sí, cuando Tú puedes no son... acudir a la autoridad y pedir pensión alimenticia de parte de los abuelos. Sí, pero los tíos. necesito llevar una certificación del por qué no da pensión alimenticia. Si simplemente es un fresco, es difícil y la pensión se le tiene que poner a él. Pero si él tiene un impedimento, está enfermo, está detenido, entonces eso me sirve. No, tiene que buscar uno nuevo. Tiene que buscar uno nuevo. Pero y yo creo que esta es una forma de ejercer presión sobre los individuos que son irresponsables con sus pensiones alimenticias. Pero qué difícil que, por ejemplo, yo, por ser tía, ¿sabes? Que, bueno, pagas tú por ser hermana o hermano de la persona irresponsable o madre y padre y quedas tú atendiendo, ¿sabes? Todas las necesidades de un niño que no decidiste traer al mundo. Eso va a ser momentáneo, porque si el padre sale en libertad y consigue trabajo, entonces se hace el cambio de la pensión alimenticia a quien en realidad le corresponde, ¿no? Qué cosa. Pero eso sería momentáneo para la ayuda de pensión alimenticia que necesita el niño. Bueno, interesante el tema y vemos pues cómo hay tantas dudas en la población y para muestra un botón la cantidad de llamadas que recibimos sobre este tema. Yo creo que deberíamos ampliar este tema a una segunda parte. Exacto. Porque hay muchas cosas que están relacionadas al que tema. ya no tenemos tiempo, pero o sea, si yo soy una mamá y yo le hice creer a mi pareja que este era su hijo y pasaron 10 años y él cumplió como padre y después se siembra la duda, hago la prueba de ADN y no es mi hijo, ¿qué pasa con esa mujer que mintió? Se les abre un proceso penal. Además de ser sancionada penalmente, tiene que pagar toda la pensión alimenticia que ese hombre pudo haber dado para ese niño. Porque eso es como una estafa. Exacto. Tiene que retribuirle a esa persona todo el dinero que él dio como parte de la pensión alimenticia. Parecen cuentos de terror, pero son casos de la vida real y para muestra un botón, acabamos de escuchar uno de ellos. Gracias por Está faltándole a la ley, está faltándole al Estado. Totalmente. Y señores, cuando una pareja se separa, al final uno tiene que pensar bien que todo lo que hagas va a retribuir en tus hijos. Hay gente que dice, yo trabajo, yo vivo por mis hijos, pero se llevan de la patada con su expareja y tienen que entender que ese siempre o ella siempre va a ser la mamá y el papá de esos niños. No tienes por qué hablarles mal, no tienes por qué denigrar esa imagen, aunque no sea una buena persona. Que su hijo cuando crezca o su hija se encargue de hacer su propio criterio, pero no en base a que le estás envenenando la cabeza, porque le estás haciendo un daño. Me encantaría tener una psicóloga para hablar de estas cosas en conjunto con la parte legal y la parte psicológica, porque sí se va a afectar. Se da mucha manipulación. Lo vamos a combinar para la próxima. Vamos a hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra abogada Nitzia Góndola conversando sobre temas interesantes el día de hoy. La afiliación va a haber segunda parte y vamos a acompañarlo. Mira, muy bien, Erika, nota buena idea con la parte de un psicólogo.